Alguien decía, hermanos, que no hay nada más barato que los buenos consejos. Pero todo el mundo, hermanos, cree que le puede dar buenos consejos a su vecino y decirle exactamente lo que debería de hacer en la mayoría de casos. En cambio, lograr la gracia del contentamiento es muy difícil. Hablar de contentamiento mientras gozamos de buena salud y prosperidad es fácil. Pero tener contentamiento, hermanos, en medio de la pobreza, en medio de la enfermedad y en medio de problemas y en medio de desencantos y pérdidas es algo muy pocos pueden lograr en su vida en medio de esas situaciones. Y la pregunta que hacemos, hermano, ¿puedes regocijarte en las tribulaciones? ¿Estás contento a pesar del mundo en que vives? ¿Tienes contentamiento? ¿Eres independiente del mundo y de todo el ruido y su bullicio y su espectáculo vacío y todo lo que puede suceder en él? ¿Cuentas con un lugar de reposo, paz y quietud y un gozo calmado e imperturbable que el mundo no puede dar ni quitar? Si estas cosas tienes, gran gracias has recibido del Señor, la gracia del contentamiento. Por eso llamamos a esta joya la joya rara del contentamiento, porque pocos hombres son los que han experimentado esta gracia. La semana pasada empezamos a tratar con esta virtud que hace parte, hermanos, del carácter piadoso, donde decíamos que el contentamiento es una de las características más notables de la vida de piedad, porque la persona piadosa tiene un corazón dirigido hacia Dios en vez de hacia las posesiones de esta vida y hacia la posición o el poder. También decíamos que la idea bíblica del contentamiento frecuentemente se asocia con las posesiones o el dinero, pero hay otras áreas, hermanos, de la vida en que debemos estar contentos. Después de las posesiones, la necesidad más común es el contentamiento con nuestra posición en el cuerpo de Cristo y en la sociedad. Y una tercera área que demanda la práctica del contentamiento es la providencia de Dios en distintas circunstancias, como las limitaciones físicas y las enfermedades, las privaciones, los vecinos o las viviendas desagradables, las pruebas y aún las persecuciones. Estas circunstancias hacen que el hombre natural murmure y se queje y cuestione la bondad de Dios en su vida. ¿No es verdad que muchas veces en medio de estas circunstancias tendemos a ser quejumbrosos, a tener un espíritu quejumbroso en medio de esto y a no ser agradecidos, y quizás es por falta de entendimiento de lo que Dios está haciendo detrás de estas cosas? En la enseñanza anterior solo tratamos, hermanos, con nuestro primer encabezado, que hablábamos del contentamiento con las posesiones. Enseñanza en la que decíamos en primer lugar que una de las exhortaciones más enérgicas que la Escritura nos da es que nos contentemos con nuestras propias posesiones. El mismo Señor Jesucristo dijo en Lucas 12:15, dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. Su doble advertencia, decíamos, mirad y guardaos, nos hace ver el gran peligro que hay en no contentarse o no contentarnos con lo que el Señor en su bondad nos ha dado. Y el apóstol Pablo, en un tono similar, nos dice en 1 Timoteo 6:8, así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y aquí decíamos que donde está el contentamiento no existe la codicia, y donde está la codicia no existe el contentamiento. Son dos cosas que son mutuamente excluyentes. Una expulsa a la otra y otra elimina a la otra. Y en vista de las serias advertencias bíblicas acerca de la codicia y de las enérgicas exhortaciones del Nuevo Testamento a estar contentos con lo que tenemos, debemos tomar, hermanos, seriamente la necesidad de buscar de verdad el contentamiento como una característica predominante de nuestras vidas. Y en realidad, hermanos, estamos creciendo conforme al carácter de Cristo, estamos formando ese carácter piadoso en nosotros, debemos desarrollar en nosotros el contentamiento. Es como decía Pablo: he aprendido a vivir en abundancia, he aprendido en escasez. Es algo que se aprende, es algo que es un proceso en nuestra vida, es algo que se cultiva y cosas que arrancar,
hay cosas que eliminar y hay cosas que poner. Vestirnos del nuevo hombre y quitarnos el ropaje del viejo hombre. Pero la pregunta ahora, si ese es el deber de todo cristiano y eso es lo que desea el cristiano, estar contento con lo que la porción que el Señor le ha dado, la pregunta es, ¿de qué manera podemos cultivar esa virtud en nuestras vidas? Bueno, después de esta base bíblica del contentamiento, estas exhortaciones enérgicas al contentamiento, por eso luego de haber tratado esa base bíblica, tratamos con ciertos principios que nos ayudan al cultivo del contentamiento. El primer principio que dijimos era que debemos tener la mira puesto en los verdaderos valores de la vida, que realmente las cosas que valen la pena es el valor que tiene nuestra alma y las cosas que Dios ha prometido para su pueblo. El segundo principio era que todo lo que tenemos proviene de Dios como resultado de su gracia, hermanos. Nada de lo que tenemos es gracias a nuestro esfuerzo o a nuestra propia sabiduría, sino gracias a que todas las cosas han venido de Dios y Dios por gracia generosamente nos la ha dado. Y el tercer principio era que Dios en su voluntad soberana ha dado a algunas personas más riquezas y posesiones que a otras. Por consiguiente, no debemos tener envidia. Dios ha dado a cada uno la porción que Él sabiamente sabe que puede manejar. A unos ha dado más, a otros ha dado menos, pero sea que recibamos más o menos, debemos estar contentos con lo que Dios, la porción que Dios nos da y no tener envidia de los que Dios le ha dado una mayor porción. En esta tarde, hermanos, vamos a manejar nuestro segundo encabezado. Recuerden que apenas tocamos el contentamiento con las posesiones. Ahora vamos a hablar en segundo lugar, el contentamiento con nuestra posición. No posesión, sino posición, el lugar donde Dios nos ha puesto. Estar contentos con lo que el Señor. Primeramente hablábamos con lo que el Señor nos pone en nuestras manos, estar contentos con todo lo que Dios ha puesto, pero ahora vamos a hablar del lugar donde Dios nos ha puesto, tanto en la iglesia como en la sociedad. Así que después de las posesiones, la necesidad más común en el contentamiento es el contentamiento con nuestra posición en el cuerpo de Cristo y la sociedad. Veamos en primer lugar el contentamiento con nuestra posición en el cuerpo de Cristo. Contentamiento con nuestra posición o el lugar que Dios nos pone en el cuerpo de Cristo. Hermanos, después de haber ganado en alguna medida la batalla del contentamiento de las posesiones, quizás usted ya dice, bueno, ya realmente estoy aprendiendo a estar contento con la porción que el Señor me ha dado. Pero quizás algunos cristianos estén luchando o están fracasando en la batalla con su posición que ocupan en el cuerpo de Cristo. Como Diótrefes, que en la Biblia dice que le gustaba o amaba los primeros lugares, ¿no? En tercera de Juan 9 nos dice eso. Y si no somos los primeros, o por lo menos estamos en un lugar prominente, envidiamos a quienes ocupan esas posiciones de prominencia o adoptamos la actitud de no soy nadie. Muchas veces, hermanos, tendemos a esa cierta inclinación a desear o quizá pensar en nuestra mente, esa persona no merece estar allá, yo debería estar en el lugar de ella. En cierta manera, esa envidia que corroe en nuestro corazón es producto de no estar contentos en el lugar que Dios nos ha puesto o con los dones que Dios nos ha puesto. Dios no puede usarme, tal vez diga esa persona, y para evitar esa mentalidad, Pablo escribió a los cristianos en Romanos 12:3, dice así: a cada cual que está entre vosotros, dice esto, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Es decir, cada uno no desee lo que el otro tiene, ni la posición que el lugar que tiene, sino que esté contento. Y ahora usted no tenga un concepto más alto. El problema es que nosotros cuando decimos yo es el que debería estar en el lugar de él, es porque tenemos un concepto alto de nosotros mismos. Y hermanos, y eso no es humildad, eso es orgullo. Y Pablo reconocía y quería que los cristianos de Roma reconocieran que Dios nos ha puesto en el cuerpo de Cristo con la posición que Él quiso. No es nuestro deber decidir lo que queremos ser o hacer, sino descubrir la función y nuestras capacidades y dones que Dios ha querido que seamos o hagamos. Es decir, su responsabilidad, hermanos,
no es querer serlo y hacer, sino que es descubrir cuáles son los dones y las capacidades que Dios me ha dado para ejercerlas y yo estar contento en el lugar que Dios me ha puesto y en los dones que Dios me ha otorgado. El contentamiento no está en ser los primeros, sino en cumplir fielmente con la función que Dios nos ha llamado en el cuerpo de Cristo. Hermanos, sea cual sea el lugar que Dios lo ha puesto, hermanos, Dios dice que debemos estar contentos en el lugar que Dios nos pone. Y los dones, muchos van a tener dones distintos que no van a ser visibles, sino que van a pasar desapercibidos en la iglesia, pero aún así yo entiendo que Dios está usando mi vida y ese don que Dios me ha dado para el aprovechamiento de los demás. La ayuda más grande que podemos tener para aprender a estar contentos con el lugar que el Señor nos ha colocado es la de enfrentarnos, hermanos, al hecho de que todas las posiciones en la iglesia provienen de la gracia soberana de Dios. Es decir, que Dios pone a cada persona en el lugar que Él quiso y no en el lugar que nosotros queremos. En palabras de Pablo en Romanos 12:6, dice así que de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, úsese conforme a la medida de fe. Pero note que dice según la gracia que nos es dada, porque no a todos se nos dio los mismos dones, sino diferentes dones, y debemos estar contentos. Y el contentamiento de los dones no viene con ser los primeros o los más prominentes, sino en ser fieles, en ponerlos al funcionamiento para el provecho del cuerpo de Cristo. No solo poseemos diferentes dones, sino también distintas capacidades en el uso de los dones. En la parábola, por ejemplo, de los talentos, a un siervo se le dieron 5 talentos, a otro 2 y a otro se le dio solo 1. Noten que a todos no se les dio la misma cantidad. Ahora bien, cada uno de esos siervos era responsable según el número de sus talentos. Y el siervo que recibió únicamente 2 talentos y los utilizó para ganar otros 2, recibió la misma felicitación y recompensa que aquel que había recibido 5 y los había empleado en ganar 5 más. Y podemos suponer, hermanos, que el siervo que solo recibió un talento hubiera obtenido la misma recompensa si hubiese sido fiel en usarlos para conseguir simplemente un talento más en lugar de enterrarlo. Ahora, el problema es que él lo enterró porque él no estaba contento con el que el Señor le ha dado, no fue fiel a lo que el Señor le ha entregado. Todos nosotros recibimos capacidades, dones para ponerlas al servicio de los demás, pero hay de aquellos que no se contentan y no ponen en funcionamiento eso por el bien de la iglesia de Cristo. Ahora, ya sea que tengamos muchos dones o solamente uno, o que nuestros dones nos coloquen en un lugar de prominencia o pasemos siempre desapercibidos, la verdad importante es que esos dones nos han sido dados por gracia. No merecemos ninguna de esa posición donde el Señor nos ha puesto. Sea un pastor, sea un diácono, ninguno de nosotros merecemos el lugar que Dios nos ha puesto en la iglesia. Y es un gran privilegio. Y deberíamos pensar, hermanos, decir, yo no merezco estar en esta posición, solamente lo recibo por gracia y lo haré fielmente de la mejor manera, por la gloria de Dios y por el provecho del pueblo de Dios. No lo merecíamos, no los hemos ganado, se nos han dado otorgados soberanamente. No merezco estar donde estoy en el cuerpo de Cristo, ni la persona prominente merece estar donde está. Cada uno tenemos nuestro lugar por la gracia de Dios en el cuerpo donde el Señor nos ha puesto. Y aquí, Dios soberano, al otorgar su gracia, una vez más Pablo nos deja lugar, no deja lugar a dudas. En el capítulo 9, Romanos pregunta en el versículo 21, dice, ¿o no tiene potestad el alfarero potestad el alfarero sobre el barro, para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y aunque el apóstol Pablo, hermanos, no hiciera esta pregunta en el contexto de la concesión de los dones, se aplica al mismo principio. Dios tiene el derecho de poner a cada uno de nosotros donde Él quiera. Imagínense, hermanos, donde todos fuéramos pastores. ¿A quién pastorearíamos? No habría quien pastorear. Pero cada uno donde el Señor se ha puesto y los ha puesto, y no solo tiene ese derecho Dios, sino que lo ejerce
como nos muestra 1 Corintios 12, dice así, pero todas estas cosas, es decir, los dones, las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, como Él quiere. Dios a cada uno da, no como nosotros queremos, sino como Él soberanamente ha querido. Ahora, ¿cómo me ayuda a estar contento el reconocimiento de que Dios es soberano para ubicar a cada uno de nosotros en el cuerpo de Cristo? Bueno, en primer lugar, dándome cuenta de que estoy donde estoy no por casualidad. Eso es lo primero que debemos pensar, meditar. No estamos donde estamos por casualidad, sino porque Dios nos ha puesto ahí, o por estar bien o mal con los demás, sino por la decisión de nuestro Padre sabio y amante que nos ha puesto en ese lugar, y que Él tiene planes para mí, planes para hacerme prosperar y no dañarme, planes para darme una esperanza y un futuro, como dice Dios a través del profeta Jeremías en Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. O sea, todo eso lo hace Dios. Él sabe qué lugar es el que deberíamos de estar. Y hermanos, no hay mejor lugar que el que Dios te ha puesto. No hay mejor. No pienses que vas a estar mejor en otra posición. La posición donde Dios te ha puesto es la mejor. Es la mejor. En segundo lugar, siendo consciente de que no merezco estar donde estoy. Dándome cuenta o siendo consciente de que no merezco estar donde estoy. Aunque tengo la posición más remota en el cuerpo de Cristo, debemos identificarnos como Pablo, cuando dijo en Efesios 3:8, dijo, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esa gracia. Pero noten que él dice el más pequeño de todos los santos. Lo que me fue dado fue ¿por qué? Por gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Aunque no seamos nosotros misioneros como lo fue Pablo, la posición que tenemos en el cuerpo de Cristo nos ha sido dada por gracia, no la merecemos. Y debemos estar contentos con ese hecho de saber que aunque no lo merezcamos, Dios en su bondad nos ha dado el privilegio de servirle con lo que Él nos ha capacitado para hacer. En tercer lugar, percibiendo que cada parte del cuerpo de Cristo es indispensable. Bueno, no para Dios, pero sí para la iglesia. En tercer lugar, percibiendo que cada parte del cuerpo de Cristo es indispensable. Pablo dice en Efesios 4:16 que el cuerpo crece según la actividad propia de cada miembro. Hermanos, el cuerpo nunca va a decir no necesitamos de los pies o de las manos o de los ojos. Todos los miembros del cuerpo son indispensables para el buen funcionamiento del mismo, es decir, para que haya efectividad en la labor y en sus tareas como cuerpo. Qué gran privilegio, hermanos. Dios nos ha otorgado qué gran privilegio ser usados para el bien de su pueblo. Y al darnos cuenta y aceptar estas verdades, no solo debemos hallar contentamiento, sino también estímulo. De hecho, hermanos, estamos hablando del contentamiento. La pregunta es, hermano, ¿qué ha hecho usted, hermano, para saber cuál es el lugar que Dios lo ha puesto en la iglesia? Porque, ¿cómo podemos estar contentos sin saber, aún ahora, de tantos años, cuál es el don y la capacidad que Dios me ha dado para servirle a Él? Sería muy complicado, hermanos. Entonces, la idea es que tenemos un gran privilegio y la única manera de yo estar contento es que yo reconozca que eso ha recibido por gracia, pero yo debo funcionar para el bien y el provecho de los demás. Y al darnos cuenta y aceptar estas verdades, no solo debemos hallar contentamiento, sino también estímulo. Pablo nos dice en Efesios 2:10 que somos hechura suya. Noten esto. Somos hechura suya, somos nueva creación, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. La pregunta, hermano, es ¿en qué anda usted, hermano? Con respecto a los dones en la iglesia, a sus capacidades en la iglesia. ¿Qué está haciendo usted por el reino de Dios? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está contribuyendo para que esta iglesia crezca de una manera intensiva? Es decir, el crecimiento espiritual de los hermanos. ¿Cómo se está trabajando para que los hermanos maduren en la fe? ¿Cómo está trabajando usted en su don
para que muchos hombres que no conocen a Cristo, muchas mujeres que todavía andan en tinieblas, puedan conocer el Evangelio de Cristo. ¿Qué está haciendo usted con eso? Porque no solamente es ahí donde estamos contentos. Gracias, Señor, por el privilegio. Estoy contento donde me pusiste porque puedo, Señor, saber que estoy contribuyendo al crecimiento del cuerpo. Así que al aceptar nuestro lugar en el cuerpo de Cristo y buscar hacer estas buenas obras, sentimos la realización y el contentamiento de una vida vivida según el propósito de Dios. Pero hermanos, de hecho, ¿cómo podemos estar contentos con lo que Dios nos ha dado si no sabemos qué es lo que Dios nos ha dado? De hecho, no podremos cumplir una sin saber la otra. Entonces yo creo que aquí hay una extrema urgencia de usted poder escudriñar su vida, examinarse a ver dónde Dios lo ha colocado. Y qué bueno, hermanos, preguntarle acá, hermano, ¿usted sabe cuál es el don que en ese momento Dios le ha entregado? ¿Qué está haciendo con él, si lo sabe? En segundo lugar, no solamente encontramos, hermanos, el contentamiento en el lugar que el Señor nos ha puesto en la iglesia, sino un contentamiento con nuestra posición en la sociedad, un contentamiento con el lugar que Dios nos ha puesto en la sociedad. Al aceptar nuestra posición en el cuerpo de Cristo, también aprendemos a estar contentos con nuestra posición en la sociedad. Y aquí vamos a hablar de la vocación. La vocación generalmente determina tanto la posición social como el bienestar. Y a causa de la preocupación del mundo con la posición social con que nos enfrentamos, frecuentemente a la tentación de estar descontentos con el lugar que Dios nos ha puesto en la sociedad. Así como nos vemos tentados a codiciar las posiciones, las posesiones, lo mismo sucede con la posición social. Es decir, así como nos vemos tentados a desear tener lo que otros tienen, también deseamos tener el lugar o la posición que otro tiene de trabajos. Por ejemplo, yo quisiera tener cierta profesión y tener cierta clase social. Y una vez más debemos volver a la soberanía de Dios en todos los aspectos de la vida. Dios domina el reino natural, así como el espiritual, aunque su dominio de lo natural nos resulte siempre evidente. Es Dios, por ejemplo, quien ha creado a algunos para que sean albañiles, a otros para que sean médicos, a otros constructores, a otros vendedores, a otros choferes y a otros pilotos de aviación. Hermanos, si Dios no reinara de esta manera aún las vidas de los no creyentes, el mundo sería un lugar caótico. No sobrarían trabajadores para algún oficio. Imagine que todos fueran albañiles. Nos faltarían algunas cosas más. No vamos a comer solamente de ladrillos. Necesitamos quien cocine también y cultive la tierra. Pero los desequilibrios, hermanos, vocacionales que Dios permite, los causa la avaricia del hombre, ¿cierto? ¿Qué es lo que más frecuenta la gente? Lo que más plata da, dice. ¿Cómo es el pensamiento del hombre referente a sus vocaciones o su posición en la sociedad? Siempre los jóvenes, de hecho, los padres que tienen hijos adolescentes deberían trabajar en sus hijos, porque muchas veces siempre el pensamiento es: yo quiero que mi hijo estudie esta carrera. ¿Por qué? Porque es la que más dinero está dando. Pero nunca nos atrevemos a trabajar con ellos para que ellos averigüen o puedan realmente darse cuenta cuál fue la vocación, la capacidad que Dios le ha dado para servir a las demás en la sociedad, así no sea mucho la remuneración que se obtenga. O de hecho, Dios puede bendecir, por ejemplo, a un zapatero, convertirse en uno de los zapatos de mayor marca. Pero lo que estamos diciendo es, hermanos, la idea de las vocaciones no es llenar nuestros bolsillos de dinero, es cuál es la capacidad en la sociedad que Dios me ha dado y esa es la que voy a hacer. Pero en segundo lugar, yo lo voy a hacer ¿con qué propósito? De servir a los otros. O sea que hablamos del zapatero. Voy a hacer los zapatos que les sirvan a las personas, que no les dañen la salud de su pie y todas estas cuestiones. Está pensando en el bien de los demás al quien venderle el zapato, y también que sea asequible a clases también menos favorecidas. Bueno, está pensando en el otro. Y esos son los principios que deberíamos inculcar a nuestros hijos. Por ejemplo, hoy en día, en un tiempo llegaron a que todos los hijos querían ser médicos. ¿Por qué? Aunque no les gustara la medicina y se asustaran con la sangre, pero querían ser médicos.
Yo recuerdo, hermanos, que había un joven que le decía a la mamá que él cuando fuera grande, o sea, ya adulto, quería estudiar medicina y quería dedicarse a la cirugía. Y el hijo le dijo al hijo, bueno, hijo, usted es el que quiere estudiar cirugía, ¿cierto? Entonces máteme esta gallina. Y no fue capaz de mandar la cuchilla al pescuezo de la gallina porque le tenía miedo a la sangre. Y así quería, o sea, esta persona no tenía vocación para ello. Simplemente la sangre lo ponía mal. Pero muchos lo hacen es porque sentirse realmente importantes, que me llamen doctor, que me digan, ay, allí viene el doctor. Entonces quieren es como esa preponderancia y esa vida que sea centrada en ellos. Pero eso no debe ser las vocaciones deben estar centradas en el servicio y la gloria de Dios. Así que los principios del contentamiento con nuestra posición en el cuerpo de Cristo se aplicarán con la misma fuerza, hermanos, a nuestra posición vocacional, si nos damos cuenta de que dicha vocación nos ha sido confiada por Dios, al igual que la responsabilidad espiritual. De hecho, hermanos, en nuestros trabajos, Dios también y la vida piadosa está involucrada en esto. No solamente en la vida de la iglesia. Algunas personas es que una cosa son los negocios y otra cosa son las cosas de la vida cristiana, ¿no, hermanos? Una cosa y la otra van amarradas. El trabajo y las cosas de Dios también son de Dios, son cosas espirituales, son cosas que debemos tratar con la misma responsabilidad como hijos de Dios. Hermanos, nosotros no somos creyentes en la iglesia, en nuestro trabajo y en nuestros negocios también somos creyentes. En un excelente artículo acerca de la ética del trabajo, los puritanos colocaron esto, alguien escribía lo siguiente, miren lo que dice, los puritanos declararon la santidad de todo trabajo honorable, la santidad. Al hacer esto rechazaron la división antigua de las vocaciones sagradas y seculares. Ellos no dijeron una cosa es el trabajo y otra cosa es la vida cristiana, no, una cosa y la otra son sagradas. Este rechazo de esta división, de este rechazo puritano de la dicotomía entre el trabajo sagrado y el secular, tienen implicaciones de largo alcance. Reconoce que cada trabajo honorable posee un valor intrínseco en sí mismo e integra toda vocación con la vida espiritual del cristiano. Hermanos, ahora, ¿nuestros trabajos seculares están amarrados a nuestro desarrollo de vida espiritual? Desde luego que sí. Sigue diciendo aquí este comentarista puritano, hace que cada trabajo tenga importancia y al considerarlo como un lugar para glorificar a Dios y obedecer a Dios y para expresar el amor al prójimo por medio del servicio. De hecho, hermanos, nuestro servicio es una manifestación de cómo amamos a nuestro prójimo. La calidad del producto que le ofrecemos es una muestra, una expresión de nuestro amor. Ahora muéstrame qué producto está vendiendo usted y mira cuánto ama a su prójimo. Hay algunos trabajos con más prestigio que otros, pero también los hay que son más desafiantes y estimulantes que otros. Ahora, ¿qué debemos hacer si Dios nos coloca en una responsabilidad vocacional que parece ser muy aburrida y no tener desafío alguno? Bueno, volvemos a los principios del contentamiento, hermanos, en el cuerpo de Cristo. Yo estoy donde estoy por la voluntad soberana de Dios, pero amante de Dios, yo sé que no merezco estar aquí y mi trabajo, por más aburrido que sea, es necesario para la continuidad de la sociedad. Si miro a Dios, Él me dará la gracia, en el sentido de una ayuda divina, obviamente, para ser fiel y estar contento con la situación, sea aburrida y sin desafío. Y hay trabajos, hermanos, que realmente parecen aburridos, pero deben contribuir y contribuyen al bien de la sociedad y debemos hacerlos, hermanos. Ahora, ¿significa esto que el contentamiento no es compatible con la ambición? Que no sabemos aspirar, o sea, que no debemos aspirar a trabajos más responsables o desafiantes. Alguien puede decir, pues el Señor me puso aquí, no hay que hacer más, estar contentos con esto. No, ¿está acaso diciendo la Biblia eso? De ninguna manera, hermanos. El consejo de Pablo en 1 Corintios 7:21, ¿se acuerda que muchos estaban esclavos? ¿Se acuerdan? A esclavos cristianos en Corinto nos proporciona un principio. Mira el principio que Pablo dice. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, o sea, conténtate con esa posición, pero, aquí hay un pero, también si puedes hacerte libre, procúralo más.
Es decir, hermano, si usted es empleado y quiere ser independiente, procúrelo. No es pecado, eso no es codiciar, eso no es pecado. Es una situación que usted quiere mejorar. Y cualquiera que sea tu situación, ese hermano esté contento, pero no permita que dicha situación le preocupe. El problema es cuando estas cosas, dice, nos embargan y nos roban atención y nos roban la paz. Pero si tienes oportunidad de mejorarla, hazlo, a menos que al hacerlo te rebeles contra algún aspecto de la voluntad de Dios. Ese es el punto que debemos tener cuidado. Tener cuidado de que al hacerlo no estemos codiciando y no estemos contentos con lo que Dios nos ha dado. Cada cristiano debe buscar la excelencia en su trabajo y servicio, cualquiera que sea su vocación. Pero al hacerlo, debe hacerlo de una manera que agrade a Cristo y glorifique, no por alguna ambición personal, pero en muchas ocasiones este servicio fiel traerá consigo un ascenso, pues hasta el mundo no creyente respeta y la recompensa de la excelencia. Pero el servicio fiel no es garantía de una mejor posición. Hermanos, no pensemos que porque vamos a hacer bien las cosas, el mundo nos va a poner en primer lugar y nos van a ascender muchas veces. Muchas veces nos suele suceder que eso no ocurre. Pero Dios es soberano sobre nuestra posición en la sociedad y nos ubica y nos mantiene donde Él quiere, como dice el salmista. Pero entiéndase esto, hermanos. Todo lo que hagamos aquí, aunque no recibamos promoción del hombre, todo eso estamos acumulando tesoros si hacemos todo para la gloria de Dios. ¿Y qué mejor que acumular para la arriba en el cielo? Pues es como, por ejemplo, ustedes saben que hay muchas personas que hacen cosas malas y vemos que la justicia no se aplica para ellos, que salen ilesos de lo que deberían pagar, o inmunes más bien de las penas que deberían ser castigadas, pero no son castigados. Y uno dice, ¿cómo es posible que estos hombres sigan haciendo de las suyas y nadie diga nada y no sean castigados por la justicia? Bueno, ellos recibirán su retribución en el día del juicio. Pero hermano, también podemos pensar lo mismo en la promoción o en el ascenso. Cuando usted es fiel al trabajo, quizá usted no vea esta recompensa o esto acá. Pero si usted lo hace para la gloria del Señor y por el bien del prójimo, estas cosas no se quedarán sin recompensa. Dios dará su retribución a cada uno en el día final. Estamos cosechando, hermanos, para la vida eterna. No para tanto, no espere recoger tanto acá. El problema es que muchas veces nosotros caemos en querer recoger todo en este mundo, y ese es el problema. Hermanos, trabaje por la vida eterna, por las cosas de arriba. Por eso dice elocuentemente la Biblia, nos dice en el Salmo 75, 6 y 7, porque ni del oriente, ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, mas Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece. Eso hace Dios. Quizá la humillación de tenernos en el puesto donde nos mantiene esté mejor, nos mantiene humildes, porque quizás si nos suben de posición nos va a hacer daño. ¿Se acuerda de Pablo, no? Dice, me fue dado un aguijón para que no me saltase sobremanera. Y quizá podemos decir, Dios me ha mantenido esta posición en la sociedad para que si me sube, no me enaltezca sobremanera. Es mejor que me tenga en esa posición mejor para que no me desvíe de su justicia, de sus caminos. Veamos en tercer lugar, hermanos, viendo ya después entonces el contentamiento con las posesiones y con la posición en el lugar de cuerpo de Cristo y en la sociedad. Veamos el contentamiento en la providencia de Dios. El contentamiento, en tercer lugar, en la providencia de Dios. Hermanos, un cristiano puede ganar el contentamiento con respecto a las posesiones, el contentamiento con las posesiones o la posición social, y aún así perder la lucha con el contentamiento con la providencia de Dios en su vida. Vivimos en un mundo caído, maldito por el pecado, donde la creación está sujeta a vanidad frustrada, dice Pablo. Pablo dice en Romanos 8:20 que la creación fue sujeta a vanidad. Ahora bien, los cristianos no son inmunes a las circunstancias decepcionantes e irritantes y frecuentemente abrumadoras de la vida, hermanos. Los cristianos también sufren igual que los demás. Las situaciones adversas van a llegar a nuestra vida igual que a los impíos. Decía Job que así como las chispas del fuego nacieron para volar, así nació el hombre en este mundo para el sufrimiento. Cristo nos dijo que en el mundo tendríamos aflicción. Dios no nos prometió una vida libre de sufrimientos.
iban a ser parte de nuestra vida. Pero los cristianos, hermanos, creemos que todas las circunstancias nos vienen no por casualidad, sino por la voluntad de Dios. A veces, inescrutable, de un Padre Celestial sabio, todopoderoso y amante, nos vienen esas situaciones adversas. Por eso decíamos que nuestras circunstancias están bajo la providencia de Dios. La palabra providencia significa el cuidado y el control de Dios sobre todo el universo. Ustedes recuerdan que, hermanos, ¿cómo podemos ver eso? Noten las leyes de la física, las leyes de la termodinámica, la ley de la gravedad, la ley gravitacional, la ley de orbital. Bueno, todas estas cosas, estas leyes físicas, nos hablan que Dios está bajo el control de todo, ¿no? Pero también no solamente las leyes universales, sino las leyes morales. Dios es el supremo gobernante y está en control de todas las cosas que ocurren. La Biblia afirma este cuidado y control una y otra vez. Por ejemplo, en el Salmo 33, 10, 11 nos dice lo siguiente. Dice: Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. Versículo 11. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Noten que aquí Dios tiene el control sobre todas las cosas, sobre todo el universo. Pero la providencia de Dios no siempre parece favorable a los hijos de Dios, ¿cierto? Hay muchos sucesos y circunstancias que no podemos explicar y parecen contradecir la sabiduría y el amor divino. Bueno, decimos, bueno, Dios, ¿por qué me ama? Permite que yo me enferme o que mi familia sufra tal calamidad si Dios me ama. Siempre es el pensamiento del hombre tratando de decir, bueno, nosotros a veces creemos que en el amor de Dios solamente tenemos que ser receptores de cosas buenas de Dios. Pero recuerden, hermanos, que a los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan para bien y Dios convierte las cosas malas que vienen a nuestra vida en bien para nosotros. Como Dios mismo dijo por medio del profeta Isaías 55, 8, 9, dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que los vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. A veces pensamos que estamos mejor teniendo ciertas circunstancias, llenos de salud y de dinero, y pensamos que estamos mejor cuando no es así, hermano. Dios sabe cómo estaremos mejor nosotros, y a veces las adversidades son situaciones en que estamos mejor porque estamos dependiendo más de Dios, estamos aferrados más a Dios. Quizá esas riquezas y una buena posición nos van a apartar de Dios, o quizá una providencia favorable de lo que decimos entre comillas nos aparte de buscar a Dios. Otras circunstancias quizás no sean tan severas o trágicas, pueden confundirnos o hacernos que nos sintamos frustrados. Experimentamos todo tipo de limitaciones. Por ejemplo, hombres que experimentan limitaciones físicas, quizás de una falta de sus oídos, no oiga bien o no vea bien, su vista le falla, o alguna enfermedad crónica o dolencias molestas. Nos ponen un compañero de habitación desconsiderado, tenemos vecinos que nos molestan, y vivimos en una ciudad muy grande y demasiado poblada, o en una comunidad remota y aburrida, pero el clima es demasiado seco, demasiado húmedo. Hay miles de circunstancias, hermanos, que nos hacen quizá sentirnos molestos y descontentos con lo que Dios nos ha dado. Pero es necesario, hermanos, estar contentos. El lugar donde Dios nos ha puesto, la posición social. Pero para empeorar las cosas, nuestros vecinos que no son creyentes nos parecen tener problemas. Van bien, no parecen. Quizás usted no ha notado alguna vez en su vida que parece que los impíos tuvieran menos problemas que nosotros, o como que ellos están bien y están calmados y las cosas les salen bien, los negocios les salen bien, y nosotros estamos luchando y las cosas en vez de salirnos bien, nos salen mal, y nosotros decimos, pero ¿cómo es posible si yo estoy sirviendo al Señor y ellos no? Y a ellos les vaya tan bien y a mí no. Quizá eso nos trata de llevarnos a estar descontentos, pero hermanos, yo creo que es el mismo pensamiento del salmista Asaf, ¿no? Hace tanto tiempo lo miramos, él decía en el Salmo 73, 12, dice, he aquí, dice él, he aquí estos impíos,
Note esto, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Eso es lo que pensó el salmista en un momento. Envidió a los impíos, quizás ellos no solamente compraron casa, sino ya tienen carro nuevo, compraron uno. Y nosotros seguimos en las mismas, diría alguien de pronto. Pero en tales circunstancias, ¿cómo podemos aprender, como hizo Pablo, a contentarme cualquiera que sea mi situación? En Filipenses 4:11 dice, he aprendido el secreto de contentarme, dijo el apóstol Pablo, en toda situación. Y la pregunta es, ¿cuál era ese secreto que había aprendido Pablo? Bueno, la Biblia no nos dice, pero quizás 2 Corintios 12 nos dé la respuesta. Ese capítulo, ustedes recuerdan que era el aguijón de la carne y consigna la experiencia que tuvo Pablo de ser llevado al tercer cielo, es decir, al paraíso, y escuchó palabras inefables. Inefables significa inexplicables, cosas tan hermosas, cosas tan bellas que no, ni siquiera son tan inefables que no encuentran comparación con este mundo. Y Pablo vio esto, que no les dado al hombre expresar. Pero él dice que para que no se envaneciera por estas grandes revelaciones, ¿sabe qué le pasó? Le fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás, ¿para qué? Para que lo atormentara a él. Y 3 veces él había pedido al Señor que se lo quitara, pero Dios le había respondido, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Como vimos anteriormente, hermanos, bástate mi gracia. Esa palabra bástate es la palabra contento. Estate contento, Pablo, con lo que te he enviado. Porque allí es que se perfecciona tu vida, en la debilidad. Y es la misma palabra que traduce conténtate. En otros pasajes Dios le dice a Pablo, conténtate mi gracia. Y este debe ser el secreto que Pablo había aprendido. La gracia de Dios es suficiente, cualquiera que sean las circunstancias. ¿Cómo? Que esa adversidad Dios lo está utilizando porque Él sabe que es lo mejor para mí. Para Pablo era mejor que tuviera el aguijón que no tenerlo. Por eso Dios dijo, bástate mi gracia. O sea, Pablo, estate contento con lo que tienes. Si este aguijón te lo he enviado es por tu bien. Pero para experimentar ese contentamiento debemos, como Pablo, aceptar que la gracia de Dios es realmente suficiente. Y al decir aceptar, me refiero no a la afirmación teológica, sí, porque muchas personas, sí, yo estoy de acuerdo que eso es bíblico. El problema, hermanos, es que a la hora de la adversidad usted la acepta. El problema, aquí usted dice, bueno, aceptamos esto. Estamos de acuerdo con esto. Pero hermanos, pueden pasar cosas en esta semana que a usted quizá no le sean del agrado. Y ese problema, el punto es estar contento, es aceptarlas. Y ahí, hermanos, como digo, no me refiero a una afirmación teológica de una verdad, como dice, esto es así, sino a la fe auténtica en la gracia de Dios frente a las circunstancias difíciles, que usted acepte estas cosas que le están pasando como algo que Dios ha traído a su vida para el bien de su alma. Ese aceptar es que me refiero. No solamente un aceptar intelectual. ¿Cuántos hermanos o hermanas de los que están aquí están lidiando con una enfermedad en su cuerpo, hermanos? Y ha sido molesta. O se encuentran abrumados por un problema de salud de alguno de sus hijos. Y esto los ha golpeado humanamente con ímpetu y han sido tentados a quejarse con frecuencia quizás. Pero es ahí donde debemos aceptar que la gracia del Señor es suficiente, hermanos. Es verdad, hermanos, que en ocasiones podemos volvernos a quejarnos por estas situaciones, pero debemos aprender a contentarnos con ello y aceptando que la gracia de Dios es suficiente. Es suficiente para nosotros. Y este debe ser el secreto que Pablo había aprendido. La gracia de Dios es suficiente. La gracia de Dios es suficiente, hermanos. Cualesquiera que sean las circunstancias. Y como la gracia de Dios es suficiente, podemos contentarnos. Pero para poder experimentar ese contentamiento debemos, como Pablo, aceptar que la gracia de Dios es realmente suficiente. Y al decir aceptar me refiero no a la afirmación, como decía ahora,
de una verdad, sino a la fe auténtica en la gracia de Dios frente a las circunstancias difíciles. Yo sé que, hermanos, que a la hora de la aceptación teológica de esto, fácil, pero hay situaciones que ni siquiera nos imaginábamos que íbamos a pasar, hermanos. Pero es ahí donde debemos cobrar valor y decir: Señor, aceptamos estas cosas. No ha venido del diablo. Bueno, el diablo puede ser un instrumento de Dios, como lo fue en Job, ¿no? Que Dios permitió que tocara su cuerpo, sus posesiones, pero no su alma, y Dios fue que permitió eso. Pero en fin de cuentas, el mal vino del diablo. Pero recuerde que ese mal Dios lo convirtió en bien para Job, y él tuvo la dicha de decir: aunque mis ojos, o yo no te conocía tan bien, Señor, ahora realmente te conozco como es. Y eso debemos nosotros ver, que hay un propósito bondadoso de Dios en todo eso. Para concluir, hermanos, así que en todas las áreas en que nos llama Dios debemos estar contentos, en las posesiones, en la posición o en la providencia de Dios. La gracia de Dios es la solución final para nuestro descontento. La gracia, según el Nuevo Testamento, expresa dos ideas complementarias: el favor inmerecido de Dios hacia nosotros por medio de Cristo. Note esto, lo recibimos inmerecidamente. Y en segundo lugar, es la ayuda divina que Dios brinda por su Espíritu. El entendimiento y el aprecio de ambas ideas son necesarias para nuestro contentamiento. Vuelvo a repetir eso, hermanos: saber que nada merecemos. Yo no merezco que estas cosas me sucedan, son malas, pero en el sentido de que esas cosas van a ayudar para bien, ¿no? No las merezco que me pase cosas malas y que se conviertan en buenas para mi vida. Y en segundo lugar, tener claro que siempre el Espíritu de Dios en nosotros nos va a ayudar a que podamos en nosotros, a través de esos esmeriles de la vida, pulir nuestro carácter y hacerlo más como el Señor, más humildes. Así que el entendimiento y el aprecio de ambas ideas son necesarios para nuestro contentamiento. Primeramente, entonces, debemos aprender a vivir reconociendo que cualquiera que sea mi situación, es mucho mejor de lo que merecemos. En realidad, hermanos, merecemos el juicio eterno de Dios, ¿cierto? Alguien ha dicho, me parece muy sabia estas palabras: cualquier cosa mejor que el infierno es gracia pura. Y es verdad, hermano, lo único que merecíamos que era nosotros, el infierno. Y este dicho es verdad, y debemos aceptarlo y corregir nuestra actitud en el momento de las adversidades. Y en segundo lugar, hemos de aprender que aunque nuestras circunstancias sean difíciles y muchas veces desalentadoras, tenemos acceso a la ayuda divina por medio del Espíritu Santo para responder de manera piadosa y contentarnos de nuestra situación, cualquiera que sea nuestra situación. Cuando Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, se refería a la ayuda de Dios, y el apóstol podría haber dicho: todo lo puedo por su gracia. Todo lo puedo, y el significado hubiera sido el mismo. Todo lo podemos por la gracia de Dios, hermano. Pero este es el secreto del contentamiento: aprender y aceptar que vivimos diariamente por un favor inmerecido de Dios, concedido por medio de Cristo, y que podemos responder, hermanos, a cada situación con la ayuda divina mediante el poder del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Vamos a orar, hermanos.